Y ahí entra el procedimiento negociado sin publicidad, entran las encomiendas de gestión que no son tales, entran las modificaciones de contratos que no son tales, que exceden los límites, entran todo lo que para el derecho de la Unión Europea es una adjudicación del contrato que no ha tenido publicidad. ¿Por qué? Porque entiende el legislador comunitario que si se ha publicado un negociado con publicidad, que no era un negociado con publicidad, que tenía que ser un abierto o un restringido, los licitadores, como han visto el anuncio, podrían impugnarlo. Sin embargo, si lo que adjudico es un negociado sin publicidad, no hay mecanismo de reacción. O sea, este mecanismo sirve para corregir aquellas deficiencias que el recurso especial en materia de contratación no puede corregir. Aunque nuestra legislación no está muy clara, en la directiva de recursos es clarísimo. La cuestión de nulidad, que debería llamarse para empezar recurso de nulidad, bueno, o se utiliza como mecanismo subsidiario del recurso. Si yo publico un anuncio de licitación y elijo mal el procedimiento, pero lo publico, tengo el recurso especial en materia de contratación como licitador, siempre por encima de umbrales. Pero tengo un mecanismo de reacción. Si hago una encomienda de gestión a un medio propio que no es tal, porque hay capital privado, por ejemplo, no lo he publicado, no hay mecanismo de reacción. Entonces ahí lo que tengo es la cuestión de nulidad, con unos plazos más generosos. Porque saben de ustedes que el recurso especial los plazos son 15 días. Sin embargo, la cuestión de nulidad van a ser más generosos. ¿Vale? Entonces, primer mecanismo, adjudicación, aunque los textos interpretan la directiva europea, hablan de adjudicación directa, si quieren para nosotros, como no nos oye la comisión, vamos a decirle adjudicación sin publicidad. Una licitación sin publicidad se reacciona a través de la cuestión de nulidad. El segundo supuesto es el supuesto en el que hay recurso especial en materia de contratación, pero no se han respetado las garantías procesales. ¿Qué son las garantías procesales del recurso especial en materia de contratación? Pues saben, el plazo de espera, desde la adjudicación a la formalización, y la suspensión automática. Si tengo recurso, pero no es eficaz, vamos a ver, sitúense ustedes en el contexto europeo. Quiere decir, en muchos ordenamientos, si tengo el recurso especial en materia de contratación, en Austria, en Alemania, adjudico un contrato, doy recurso especial en materia de contratación porque hay, y no respeto el plazo de espera hasta la formalización y formalizo el contrato, cuando ese señor recurra no va a poder anular el contrato, porque no se comunica. En otros ordenamientos, el derecho administrativo por un lado, el derecho civil por otro, y no hay comunicación, no es como el nuestro, que lo tenemos más fácil. En este caso, la cuestión de nulidad surge cuando no se respeta el plazo de espera, se formaliza el contrato justo después de la adjudicación o que hubiera recurso, pues nosotros con nuestro recurso especial lo podíamos anular. Estamos hablando del plazo de espera o luego el plazo suspensivo. Saben que si es la adjudicación, la suspensión es automática, imagínense que el poder adjudicado no la respeta. Pues en ese caso también habría cuestión de nulidad. El recurso especial en materia de contratación es precontractual y con la formalización hay contrato, lo que cabría es la cuestión especial de nulidad. Y el último supuesto son los derivados de los acuerdos marcos y sistemas dinámicos de contratación. Porque los derivados de los acuerdos marcos y sistemas dinámicos de contratación son más nulos que nadie que tienen estos contratos. Pues los mismos supuestos que acabamos de describir, porque son supuestos en los que no es necesario respetar el plazo de espera. Entonces, como no es necesario respetar el plazo de espera, y puede que cuando se vaya a interponer el recurso especial en materia de contratación se haya adjudicado ya el contrato, por eso se permite la cuestión de nulidad. Vamos, la idea es, allí donde el recurso especial en materia de contratación no llega, o no puede llegar, porque el recurso especial en materia de contratación, esto está más claro en derecho europeo que en derecho nacional. La cuestión de nulidad y los supuestos especiales sirven para aquellos supuestos en los que el recurso especial no es eficaz. ¿Cuándo el recurso especial no es eficaz? Cuando hay un contrato formalizado. ¿Por qué? ¿Por qué el recurso no es eficaz cuando hay un contrato formalizado? Porque en muchos estados la formalización del contrato es la vaca sagrada, ya no se puede tocar. Nos cuesta entenderlo, nos distorsionan, nos chirrían. Para mí es un contrato que es un derecho fundamental, pero que no se formaliza un plazo, aunque haya luego violación sustantiva. Recursos y revisión de oficio. Si estamos con la nulidad cualificada, y vamos a acabar por ahí, tenemos la cuestión de nulidad, que es un recurso contractual, porque el contrato ya se ha formalizado, es un recurso contractual, que el legislador, para ponernos lo difícil, le pone cuestión de nulidad, que nos recuerda a la cuestión de inconstitucionalidad o otro tipo de cosas que no tiene nada que ver. Hasta en el nombre yo creo que no están muy afortunados. El recurso procedente es la cuestión de nulidad. Y esto es lo que le preocupa al derecho comunitario, los efectos que tiene esta nulidad es la ineficacia. Lo que quiere el legislador en estas vulneraciones tan groseras del derecho de la Unión Europea, porque son, si se dan cuenta, los supuestos especiales de nulidad son la violación más grosera, más radical que puede haber del derecho de la Unión Europea, que es adjudicar un contrato sin publicidad. Y, segundo, aquellas violaciones que se hacen del derecho procesal que impiden tutelar el resto de normas. Entonces, cuando hay una violación de este tipo, tan radical para el derecho de la Unión Europea, lo que exige el derecho de la Unión Europea
es la ineficacia, que se priven los efectos del contrato con carácter retroactivo. Hombre, esto nosotros en teoría lo teníamos en el artículo 35, ¿no? Nulo, liquidación del contrato y la devolución de la prestación. Pero lo teníamos nosotros, no lo tenía Austria, no lo tenía Alemania, no lo tenía Reino Unido, no lo tenía siquiera Italia, que para ellos es el cambio más radical que había en el derecho de la Unión Europea, que se comunique invalidez del derecho administrativo con invalidez del derecho civil. Entonces, lo que pide el derecho de la Unión Europea, si se cometen estas violaciones, si yo hago una encomienda, vamos a traducirlo a derecho español, si yo hago una encomienda de gestión a un medio propio, que no es medio propio porque va a ponerlo fácil, tiene capital privado, o no es medio propio porque no tengo control análogo, y firmo un convenio, y luego resulta que es contrato, porque no es medio propio, entonces lo que he hecho es adjudicar directamente un contrato sin publicidad. ¿Qué es lo que me dice el derecho de la Unión Europea? Ineficacia, con carácter retroactivo. Tengo que devolver las prestaciones, salvo que haya razones imperiosas de interés general. Pero razones imperiosas de interés general no es nuestro interés público, que nosotros, pues ya que tengo el licitador que me lo haga, que esto va a suponer no, razones imperiosas de interés general y no valen intereses económicos. Con lo cual una interpretación muy restrictiva que se lleva, por ejemplo, a supuestos en cuanto se haya ejecutado. Hay sanciones alternativas. Entonces se impone una multa al poder adjudicador. Choca, ¿verdad? O sea, lo que quiere el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea, es que el poder adjudicador que ha hecho esta barbaridad no salga impune. Entonces, si los efectos se mantienen, en los casos excepcionales hay que mantener los efectos y además imponer sanciones alternativas, que pueden ser o multas, que se cuantifican en el artículo 38, o bien, si es un contrato de tracto sucesivo, la reducción de la duración del contrato. O sea, que el contrato esté lo mínimamente necesario hasta que pueda entrar otro adjudicatario. El derecho de la Unión Europea reacciona con mucha vehemencia contra este tipo de vulneraciones. Aplicación práctica, poca. O sea, luego cuando veamos el recurso especial en materia de contratación, acciones de nulidad se cuentan casi con los dedos de la mano. No se ha favorecido tampoco la transposición de la directiva que se ha hecho, yo creo que no la favorece y tampoco está muy clara la ni la distinción entre recurso especial y acción de nulidad, y no es un tipo de recurso, porque es una cuestión de nulidad, es un tipo de recurso que se interpongan todos los días. Solo los tribunales administrativos que tienen cierta envergadura les están llegando algunas y poquitas. Ya de por sí los supuestos son muy restrictivos, el mecanismo no se termina de conocer, no termina de funcionar, y con lo cual pues hay pocos ejemplos. Y sí que hay algún ejemplo, por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Aragón, pues de un concesionario que se retrotrajo los efectos, o sea, que se tuvo que volver. Eso sería lo más difícil, que es la nulidad cualificada. Dentro ya de lo que es donde nos sentimos nosotros más cómodos, porque en nuestras categorías tradicionales, la diferencia entre nulidad y inhabilidad, los supuestos de nulidad son supuestos más graves de la vulneración de la normativa sobre contratación pública, y los recursos en uno y otro caso, cuando son recursos, son los mismos, vienen los recursos ordinarios, alzada o reposición según corresponda, o el recurso especial de contratación, cuando corresponda por cuantía y tipo de contrato. En un caso u otro son los mismos, y luego la diferencia procesal dentro de las vías de reacción son en el ámbito de la revisión de oficio. Pues cuando es un vicio de nulidad, la revisión de oficio, pues en el 102 de la Ley 30/92 hay revisión de oficio en sentido estricto. Cuando es un vicio de anulabilidad, pues ya saben que no hay revisión de oficio en sentido estricto, nos remitimos a la declaración de lesividad, con lo cual hay que acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Una pequeña diferencia, sobre todo en el ámbito de la revisión lo que es la revisión de oficio, en el tema de los recursos. Al licitador ni a la administración le importa si ha sido un vicio de nulidad o anulabilidad, y tampoco tiene muchas veces mucho sentido hilar tan fino a ver si la configuración del pliego era nula o anulable, porque la vía de recurso va a ser la misma y vamos a ver que los efectos normalmente también. ¿Qué efectos tiene? Pues vamos a ver que según el artículo 35, que se aplica tanto a un caso como en otro, va a ser la retroacción de efectos. O sea, en teoría, ahí, aunque el artículo 35 hable de nulidad solamente, la interpretación que se ha hecho abarca también la anulabilidad, y tanto en uno y otro caso no partimos de la distinción del derecho civil de conservación de efectos o no. O sea nulo o anulable, aplicamos el mismo artículo. Bueno, hacemos como que aplicamos el mismo artículo 35. Liquidación del contrato y devolución de prestaciones. ¿Liquidamos el contrato y devolvemos prestaciones? No, ya lo veremos. Si ya está ejecutado, pues ¿qué hacemos? Enriquecimiento injusto, aplicamos la normativa contractual y aquí paz y después gloria. Pero tanto sea nulo o anulable. Bueno, esta era la explicación al uso y la más fácil. Ahora hay una diferencia de efectos muy importante. Saben que es doctrina consolidada
que la presentación de la oferta conlleva la aceptación de los pliegos. El Tribunal Supremo venía diciendo, pliego nulo. Bueno, no lo sé, porque como la aceptación de los pliegos conlleva, la presentación de oferta conlleva la aceptación de los pliegos, era muy difícil que, si no se había recurrido el pliego en vía contenciosa administrativa, pues se hicieran valer causas de invalidez contra el pliego. Muy difícil y muy pocas sentencias, yo creo que no he encontrado ninguna. Por ejemplo, el criterio de la experiencia. El criterio de la experiencia hasta ahí poco a poco nos hemos ido formando, no se puede incluir. Pero había una época que se tenía que incluir muchísimo, porque yo que veo la contratación muy cómoda, de una atalaya, yo solo veo el caso patológico, yo me divierto mucho porque veo lo que ustedes hacen mal, no lo que hacen bien, porque como no cabe en la sentencia, entonces yo muy cómoda y muy divertida. Entonces, en el año 2000 hay un montón de sentencias donde la experiencia es el criterio de adjudicación, y me da la impresión que era un criterio al uso. Llegó al Tribunal Supremo, ¿se impugna el pliego? No. Pues, y aplicaba el criterio de la experiencia. No, pues se convalida. No hay vicio de nulidad, hay aceptación del pliego y aplicaba el criterio de la experiencia. Decía, esto no se puede hacer, esto es muy inválido, pero a usted le han puntuado muy mal la experiencia, no vamos a puntuarlo. Es la posición del Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa, que dicho está de paso, cuando ve ese pliego, han pasado 6 años, estamos en el Tribunal Supremo y el contrato está adjudicado, ejecutado y en el mejor de los casos hasta pagado. Con lo cual la posición es distinta. ¿Qué pasa cuando ese mismo recurso llega a un tribunal administrativo de recursos contractuales? Pues que todo lo más, si lo que se recurre es la adjudicación, bueno, cuando llega al tribunal el contrato no empieza a ejecutarse, con lo cual tiene una posición, convendrá conmigo, más cómoda o más, no sé, más relajada para ver las cosas. La perspectiva del tiempo cambia bastante las cosas. Es un momento en el que todavía se puede reaccionar. Los tribunales administrativos de recursos sí que establecen que la presentación de la oferta supone la aceptación del pliego, salvo, y este es el matiz sobre el que se declara, que esta coletilla es más difícil de encontrar en la jurisprudencia del Supremo, salvo que haya un vicio de nulidad. Si hay un vicio de nulidad, primero, puede haber recurso indirecto contra los pliegos, o sea, yo licitador, que me exigieron tener experiencia en la reparación del edificio, tal, que algún pliego he visto, o sea, no experiencia, sino experiencia en el edificio del Ministerio que se va a volver a reparar. Y no la tenía, porque eso solo la tenía el antiguo licitador, no recurre al pliego, pero luego cuando recurre a la adjudicación, y oh sorpresa, se lo den al licitador que tenía experiencia en ese pliego, puedo hacer valer la causa de nulidad. Es invocable. O sea, se está hablando de un recurso indirecto contra pliegos. Solo en casos de nulidad, y luego veremos lo difícil que va a ser decir cuándo hay nulidad. Si introducimos el vicio de invalidez en el artículo 32, puedo, en primer lugar, invocarlo ante el Tribunal de Recursos, si tengo recurso especial, invocarlo y el tribunal entrar a ver. Pero si es nulo, no produce efectos. Y si no produce efectos, no se convalida. Y si no se convalida, la aceptación de la oferta no supone la aceptación del pliego. Imagínense qué destrozo para el órgano de contratación, cuando tiene adjudicado el contrato, volver hacia atrás, porque no es solo de la cláusula, es de todo el pliego. Y segundo, además, es apreciable de oficio. Muchas veces, bueno, no tantas, pero sí que hay ocasiones, y algún ejemplo les voy a poner, que probablemente le vaya a sorprender, vicios que no se alegan, el tribunal administrativo entra de oficio. El tema de los vicios de nulidad o anulabilidad es un tema muy evolutivo, porque esta distinción, que era más teórica que real en la práctica, o sea, cuando teníamos el recurso especial en materia de contratación, los tribunales no tenían que hilar muy fino para ver el límite entre nulidad o anulabilidad, porque como el recurso era el mismo y las consecuencias eran las mismas, pues no hay una depuración conceptual en las sentencias, a ver si el sobre se ha abierto o no se ha abierto, si esto es nulo o es anulable, o si se ha negociado o no se ha negociado. Bueno, lo de la negociación al Tribunal Supremo no ha llegado nunca, ¿no? Porque no hacía falta. Sin embargo, con la doctrina de los tribunales administrativos de recursos, que a un inciso luego veremos que también tiene sus idas y venidas, ya hay que hilar más fino. Y es muy importante, por esto que les estoy contando, deslindar si el contrato es nulo o anulable. Entonces habrá que hilar más fino cuál es la diferencia entre nulidad o anulabilidad, porque se juegan mucho. Causas de nulidad. En primer lugar, ya les he dicho, ya les he anticipado que son las causas de nulidad del artículo 62 de la ley 30/92. Entonces tenemos, en primer lugar, los
los actos preparatorios o los contratos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. ¿Cuál es el problema? Son los artículos 14 a 29, como bien saben, y el problema es que dentro de esos artículos está el artículo 14, que es el principio de igualdad y no discriminación. Si el derecho de la contratación pública se basa, como bien saben que se basa, ¿en qué se puede resumir el derecho a contratación pública? En el respeto al principio de igualdad y no discriminación. Como hagamos una interpretación muy extensiva de este vicio de nulidad, metemos todo el texto refundido de la ley de contratos del sector público en la nulidad y tenemos recurso indirecto a pliegos por doquier. O sea, es muy importante cuando se puede hablar de una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación, porque como hagamos una interpretación extensiva, por garantista, hagamos una interpretación extensiva, metemos los 300 y pico artículos en esta vulneración. Eso está muy bien desde una perspectiva de la tutela del cumplimiento de la normativa sobre contratos, pero hay otro principio también que estamos jugando, que es el principio de la eficacia. Habrá que ponderar entre los dos principios. Tenemos por otro lado el principio de eficacia, y eso lo sabrán ustedes mejor que yo, porque si la presentación de la oferta no supone la aceptación del pliego, porque al final todo lo podemos incluir en el 62.1a de la ley 30/92, resulta que a lo mejor, por ser muy garantista, lo que estamos es poniendo en tela de juicio el principio de eficacia. Bien, ¿cómo se articula esto? Luego en la siguiente parte, cuando ya veamos un poco la doctrina de los tribunales administrativos de recursos, donde creo yo que han sido más innovadores o donde han contribuido a depurar un poco nuestro ordenamiento jurídico, veremos que primero, que el concepto de nulidad, permítame la expresión coloquial, va por barrios. Hay algunos tribunales que tienden a utilizar este precepto más, el de Navarra, por ejemplo, con el supuesto que les he encontrado, y hay otros que son más restrictivos y que no todo entra aquí. Se entiende que vulnera el principio de igualdad en dos líneas, siendo una interpretación muy simplista, porque luego tiene muchas matizaciones, porque ya hay muchos órganos de recursos y mucha doctrina. O sea, así como elemento guía. El tema de los criterios de adjudicación, que son los criterios de adjudicación indeterminados, que no se pueden aplicar, que son de aplicación, no sé si discrecional o arbitraria. Y el ejemplo son el tema de las mejoras. Entonces, sobre todo, criterios de adjudicación muy indeterminados, criterios de definición del objeto de contractual indeterminados. O sea, en aquellos casos donde el pliego puede dar lugar a una aplicación, ya digo, no sé si discrecional o incluso arbitraria, sería un caso de nulidad. Y luego en el tema de la solvencia, y aquí ya hay más matices, hay más jurisprudencia, doctrina contradictoria, en el caso de la solvencia, cuando se liga la experiencia a un determinado lugar. No ya el criterio de experiencia como tal, o sea, que no es discriminatorio, sino cuando dice solvencia en trabajos, una cosa que hacemos los de Castilla-La Mancha. Pilotos de estas campañas que se contratan en la campaña estival de la lucha contra incendios, que se exigía que, claro, por las peculiaridades geográficas, que tuvieran experiencia en hora de vuelo, pero en mi tierra, ¿no? En Castilla-La Mancha, si habían volado en Andalucía, es que ya no era lo mismo. El piloto no me valía. Claro, porque hay que conocerse el territorio, a ver de dónde sale fuego. Estos tipos de criterios en solvencia, cuando se pide solvencia, radicado territorio, no siempre, pero sí ahí es más fácil que te lo declaren nulo. Esta causa de nulidad, como pueden ver, da mucho juego. Da mucho juego y su aplicación puede dar muchos matices. Segundo, órgano manifiestamente competente por razón de la materia o el territorio. Y les pongo ahí, administración local. Porque claro, lo que dice la causa de nulidad es órgano manifiestamente competente, no órgano incompetente, por razón de la materia o por razón del territorio. El problema de la administración local es, la incompetencia jerárquica no está. Y claro, entre el pleno y el alcalde no hay relación de jerarquía, con lo cual podríamos entender que cuando hay un problema de competencia en la administración local sería necesariamente nulo. Bien, hay algunos autores, por ejemplo, Veladíez Rojo, yo creo que como en criterio, que hablan de órganos manifiestamente incompetentes, con lo cual, como a veces la distribución de competencias en la administración local no es nada sencilla, podría entenderse que si no es una cosa manifiesta, que es un vicio de anulabilidad, con lo cual sería subsanable. Yo entiendo que lo razonable es, si el contrato lo adjudica el alcalde, pero tenía que ser del pleno, eso hay una invalidez, evidentemente, pero que no fuera nulo de pleno derecho, sino que fuera solo anulable y que el pleno pudiera convalidar. Yo creo que es una interpretación bastante razonable y que en la práctica pudiera funcionar.
Esto es una cosa que dice Margarita Vilaviz, que yo le dije, oye, pues tiene razón, me parece interesante. No encuentro apoyo jurisprudencial y lo único que encontré es una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, es un tribunal administrativo, pero bueno, respetable que dice lo contrario, que es que sí declara nulo, paso de nulidad, un supuesto como el que les acabo de contar. Siguiente supuesto, contratos de contenido imposible. Contenido imposible tanto del sentido jurídico como del sentido material. Algún supuesto hay. Por ejemplo, la sentencia esta del año 91, que era un supuesto en el que se licitaba la publicidad, la publicidad de unos rótulos publicitarios que se tenían que colocar en bienes que no eran de la corporación, con lo cual jurídicamente era imposible. O sea, la administración era propietaria de los bienes y licitaba la publicidad sobre esos bienes que eran ajenos. El contrato se anula porque es de contenido imposible, jurídicamente. En la sentencia de 2007 hay una tramitación de la ordenación urbanística, pero cuando se adjudica el programa de actuación urbanizadora no había entrado en vigor. Se aprueba el programa sobre suelo no urbanizable, porque no había entrado en vigor. O sea, se mandó prisa, pero no había llegado. En ese caso, pues el Tribunal Supremo anula otra vez el contrato y dice que es de contenido jurídicamente imposible. No se puede actuar urbanísticamente si el suelo sigue calificado como no urbanizable. Siguiente causa, estamos todavía en el artículo 62. Contratos constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de esta. Hombre, aquí es fácil poner el ejemplo, ¿no? Actos, y más con la que está cayendo mediáticamente estos días, ¿no? Actos que se dicten como consecuencia de estos, pues todos los delitos ligados a la corrupción, el contrato es anulable. Parece que en la práctica llevar la letra de la ley a la práctica también cuesta, ¿no? Porque, o por lo menos hasta ahora, espero que la percepción social de la corrupción ayude a corregir, pero creo que los contratos adjudicados en época del Roldán creo que no fueron nunca anulados, ni hubo declaración de prohibición de contratar. Y casos sonados, bueno, ahora ya hay casos que compiten con el caso Roldán, pero en aquella época tuvo bastante repercusión, ¿no? Yo creo que esta causa de nulidad se explica por sí sola. Siguiente causa de nulidad, estamos todavía dentro de la Ley 30/92, contratos o actos preparatorios dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. Prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. No vale apartarse del procedimiento de una manera parcial, sino total y absolutamente, o sea, es de interpretación restrictiva. ¿Qué cabe aquí? Pues según la jurisprudencia, el ejemplo típico es la contratación verbal. Contratación verbal es una adjudicación de hecho, con lo cual el contrato es nulo. Aquí, en el caso del contrato de obra, la ausencia del proyecto técnico, se entiende que no se puede adjudicar un contrato de obra sin proyecto técnico, es un vicio, se prescinde de un trámite tan esencial que se vulnera el procedimiento. Estoy hablando de jurisprudencia, no de doctrina de los órganos administrativos de recurso. En el caso de que se utilice un procedimiento distinto al legalmente establecido, sobre todo casos de negociado, que caen fuera de la habilitación legal, ahí se puede entender que se ha prescindido totalmente del procedimiento. Esto es doctrina no solo de los tribunales, sino, por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Andalucía ha dictado una resolución que anula un contrato porque era un negociado sin publicidad fuera de los supuestos habilitantes. Era el supuesto de exclusividad del empresario, que luego se demuestra la resolución que esa prestación se podía ejecutar por más empresarios. Entonces, ahí sí que hay nulidad. Aquí, en dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, es donde se engancha el Tribunal Administrativo de Navarra para decir que negociado sin negociación es nulo. O sea, dentro de una perspectiva dogmática es muy valiente, ha tenido unos efectos prácticos bastante importantes, pero ya dejo que valoren ustedes si utilizar un negociado en el supuesto sí que se podía utilizar el negociado, lo único que no se había negociado. Si es prescindir total o absolutamente del procedimiento, no. Porque, claro, parece que la norma llama a una interpretación restrictiva. Pero vamos, casi que les dejo a ustedes. ¿Cuál es la interpretación que ha llegado a cabo los tribunales del contencioso? Y aquí los tribunales administrativos, hasta donde yo sé, tampoco han innovado mucho. Son supuestos donde de verdad se entiende que se han vulnerado las normas esenciales. Por ejemplo, cuando la sesión de la mesa no invoca al técnico. Si la mesa se constituye sin vocal técnico, entiende el tribunal que hay una vulneración, se vulnera una regla esencial, al igual que si falta el interventor. O sea, lo que es nulo es ausencia de vocal técnico, porque se entiende que la mesa entonces no está capacitada para hacer su función de asistencia, que es esencial, y en el caso del interventor. Si luego hay otro tipo de irregularidades en la Constitución, pues se pondrá como irregularidades no invalidantes o no,
pero no se entiende qué causa de nulidad. Y por último, para acabar con la Ley 30, en los supuestos de adquisición de facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Este caso está pensado, como bien sabe, para los supuestos del silencio positivo. O sea, como estamos en la Ley 30/92, se piensa en aquellos supuestos, por ejemplo, de concesiones de maniales que se adquieren por derecho positivo, este tipo de cosas. Total, que yendo al grano. Que en el ámbito del derecho a contratación pública tampoco es una causa que se utilice, porque normalmente cuando se carecen los requisitos esenciales para su adquisición es porque no hay aptitud para contratar, con lo cual no lo llevamos a otra de las causas del artículo 32. Este último precepto de la Ley 30/92 pues no se termina de aplicar, porque tenemos una regulación ya tan densa de derecho a contratación pública que nos vamos a ir a otro artículo, que no he encontrado yo aplicación práctica a este supuesto. ¿Cuáles son las causas de nulidad propias? Las causas de nulidad del texto de profundidad de contrato del sector público que no tienen enganche en la ley de procedimiento administrativo. En primer lugar, según el artículo 32b, la falta de capacidad de obrar o solvencia económica, financiera, técnica o profesional, o estar en curso en una prohibición de contratar. Total, la falta de actitud. Bueno, saben que el concepto de actitud engloba capacidad de obrar, solvencia, ausencia de prohibición de contratar y también habilitación profesional. En los casos de actitud profesional habría una causa de anulabilidad, pero no de nulidad, porque la nulidad en sentido estricto es solvencia, ausencia de prohibición de contratar y capacidad. Esta causa se entiende bien, no puede un contrato con un empresario que no tiene la actitud para contratar es un contrato nulo. Los problemas se plantean en aquellos casos en los que se contrata con una persona que es capaz, o sea, que es apta, que no está incluso en prohibición de contratar, pero de forma sobrevenida, desgraciadamente en el tema de solvencia puede pasar y pasa más de lo habitual, de forma sobrevenida deja de ser apto para contratar con la administración pública. Bien, en estos casos no cabe la nulidad sobrevenida, no hay un problema de nulidad ya. Yo cuando formé el acto, cuando formé el contrato, la persona era apta. No hay un vicio en origen que afecte al contrato. Los mecanismos de reacción será intentar llevar una causa de resolución y, por ejemplo, en el supuesto el ejemplo que les he traído de la sentencia del Tribunal Supremo, en ese caso la persona estaba incursa en prohibición de contratar, se resolvió el contrato, pero bien es verdad que los pliegos, que es por donde se pueden resolver este tipo de cuestiones, ya habían previsto que en caso de falta sobrevenida de actitud se podría resolver el contrato. Pues de esta forma, este tipo de cuestiones que en la práctica pueden plantear problemas, la mejor manera o la única manera es atarla en los pliegos. Tú prevés como causa de resolución dentro de la autonomía de voluntad perder la aptitud y en el futuro te puede resolver bastantes problemas. Porque si no, ya lo tendrás que intentar ligar una causa de resolución, y en unos casos es más fácil y en otros no. Y por último, la última causa de nulidad es la carencia o insuficiencia del crédito, pues por un elemental principio de disciplina presupuestaria. Un contrato que no está consignado presupuestariamente es nulo. Bien, la única matización, y sí que me parece relevante, es una sentencia un poco antigua, pero sí que me parece relevante, la sentencia de 14 de mayo del año 1999, en el que cuando se inicia el expediente preparatorio hay una vulneración porque no hay consignación previa del crédito. Sin embargo, mientras se va en paralelo la tramitación del contrato y la tramitación presupuestaria, en tal momento que en el día que se adjudica sí que está el crédito consignado. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Supremo? Que en esos casos, además, el reglamento de la ley de contratos del Estado sí que daba pie a una interpretación que decía que era un vicio subsanable, era un vicio de anulabilidad. De tal manera que como cuando se adjudica el contrato había crédito, antes había había únicamente un motivo de anulabilidad, pero el contrato no era nulo, total que se había convalidado el vicio. Bien, esa doctrina me parece bastante interesante. Les he puesto entre interrogaciones ante la adjudicación, porque claro, con la nueva normativa cabe preguntarse si esa doctrina hay que llevarla a la adjudicación o por el contrario ante la formalización. Yo, que soy un poco bicho raro, creo que ya en la adjudicación se crean obligaciones para las dos partes. Creo que la modificación que hizo la Ley 34/2010 de sustituir la formalización, llevar al perfeccionamiento a la formalización, hay que interpretarla en un sentido más lógico con nuestra tradición jurídica y entender que la adjudicación ya crea obligaciones. A lo mejor no hay un contrato perfecto, pero esto me llevaría, lo tengo de todas maneras por escrito. Sí que hay una obligación de la administración y del licitador de formalizar el contrato, con lo cual ya hay obligación. A lo mejor no hay obligación de ejecutar, pero sí que hay obligación de formalizar,
Con lo cual yo creo que el momento de referencia tiene que seguir siendo la adjudicación, no la formalización. También un precontrato en el sentido civil, un precontrato bastante maduro que obliga a las partes a seguir la relación de buena fe contractual y llegar a la formalización, con lo cual sí que creo que hay obligaciones. De hecho, toda nuestra normativa pues, no se ha depurado, no se articuló bien y sigue partiendo como la adjudicación como el elemento de referencia. Y además que entiendo que debe ser así. Es más, y a lo mejor me entiendo que la Comisión Europea se equivocó cuando nos obligó a cambiar la normativa, porque el carácter formal de la adjudicación se hizo porque no fuimos capaces de hacerle entender a la Comisión Europea que nuestro sistema no era necesario.